Estamos ya en nuestra cuarta lectura de Lucas 11, versículo 1 al 13, donde estamos en la serie Y yo os digo, orad así. Dice Lucas 11 que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, verso 5 de Lucas 11, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 11:10 de Lucas, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, verso 13, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A estas alturas, siendo nuestra cuarta enseñanza en este día sobre la serie Y yo os digo, orad siempre, ya nosotros sabemos que Jesús ha dicho que pidamos y nos dice que pedir. Jesús ya nos ha dicho que busquemos y nos ha dicho que buscar, y Jesús nos ha dicho que llamemos, y ya sabemos para qué nosotros tocamos la puerta, como dice en el griego, en la parte de llamar, tocar la puerta. Esa es la enseñanza de Jesús, donde encontramos esto que acabo de decir, del versículo 2 al versículo 4. En nuestra primera enseñanza enfatizamos que quien está enseñando sobre la oración es Jesús, porque en el verso 9 dice, y yo os digo. Es Jesús quien nos enseña a pedir, es Jesús quien nos enseña a buscar, y es Jesús quien nos enseña a llamar. Y nos asegura en el verso 10 que quienes pidan, reciben, y que quienes buscan, hallan, y que quienes llaman, se le abrirá. Así que Jesús dice,
qué pedir y Él mismo es la persona que va a responder a lo que pedimos. Él nos dice qué debemos buscar y Él mismo nos va a dar lo que nosotros estamos buscando que Él ha dicho. Él nos va a abrir porque Él nos ha dicho para qué tenemos que tocar la puerta o llamarle. Ve que en el texto es un pensamiento muy completo, es decir, hay una unidad. Note que en el versículo 1 hay una pregunta de uno de los discípulos. Del 2 al 4 Jesús responde a el pedido del discípulo que dijo enséñanos a orar, y del versículo 5 al versículo 7 hay una historia, y es lo que vamos a hablar en este día. Hay una historia, y esa historia la trae Jesús para decirnos a nosotros de que lo hagamos. Y esa primera historia está del 5 al 7, y terminada la historia, la primera historia, Jesús explica esa historia. En el versículo 9 y 10, que ya hemos hecho mención, se nos habla de la autoridad de quién es el que está enseñándonos a orar, y yo os digo verso 9, y en el versículo 10 Dios mismo, Jesús mismo, se compromete a respondernos a nosotros si pedimos o si buscamos o si llamamos, como Él nos dice que pidamos, que busquemos y que llamemos. Y luego en el versículo 11 hasta el versículo 12 hay una segunda historia. Y luego en el versículo 13 Jesús explica esa historia. Y ahí es donde nosotros nos vamos a detener. Si usted está tomando nota, escriba la primera historia de Jesús para afirmar su enseñanza. Jesús presenta esta parábola en el versículo 5 al 7. La historia, la parábola dice 5, haciendo una pregunta, y es una pregunta que va hasta el versículo 7, es una pregunta extensa, no es una pregunta breve sino extensa, y pregunta en el 5, les dijo también, y ahí viene la historia, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Recuerde que usted está tomando nota y estamos en la primera historia de Jesús para afirmar su enseñanza. Luego dice el versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Ve que termina la pregunta. Y luego en el verso 8 Jesús hace la aplicación. El mismo Jesús, quien es el que ha traído la historia, él mismo hace la aplicación. Así que si él hace la aplicación, por supuesto que esa explicación es única y es exclusiva, porque lo está haciendo Jesús. Esta es la historia de amigos. Y en esta primera historia de amigos, dice, ¿quién de vosotros teniendo un amigo viene a pedirle un favor a medianoche? ¿Quién de vosotros? Jesús le está preguntando a los discípulos.
Cuando alguien viene muy de madrugada, 3 de la madrugada, 3 de la mañana, usted le negaría el favor diciéndole, no te puedo ayudar. Usted le diría, no te puedo ayudar porque ya es muy de noche. Además, mis hijos están dormidos y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y hacerte el favor. Ve que usted no lo haría. ¿Quién de ustedes le negarían el favor? Ninguno de nosotros. Aunque podríamos decir que sí tiene razón. ¿Por qué? Porque ya es muy de noche, porque sus hijos están dormidos, porque están con él en cama y porque los puede levantar. Así que es muy justificable que nosotros no le ayudemos. Ahora, Jesús dice que le haríamos el favor, versículo 8, no solo por ser mi amigo, sino por la importunidad, o sea, por la hora que ha venido a que le preste el favor. Es lo que está diciendo el versículo 7, que este hombre ha venido en una hora muy inoportuna. En esta historia, quien pide el favor se está arriesgando a que le digan que no. Mas sin embargo, Jesús en la historia dice que quién daría esa explicación. Y otra vez en la aplicación, nosotros no le diríamos eso, porque la hora de haber llegado. No le diríamos, mire, es que no puedo por esto y por esto. En esos días existía la ley de la hospitalidad y era una ley inquebrantable en esa época. Según el texto, en la historia, era alguien que acababa de llegar, que llegó de noche a la casa y no se dio cuenta que no tenía, y como no tenía forma de atenderlo, él corrió, él se movilizó para ayudarle. La historia gira a que no existe justificación. Jesús trae esta historia para mostrar que este hombre no se justifica. ¿Y quién de nosotros justificaríamos para no ayudarle a este hombre, en este caso con los panes? Fácilmente podría justificarse, mas no, dice Jesús, no lo haría. Esa justificación no tendría validez, aunque suena, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Seguro que si ese que ha ido necesitado, al día siguiente va donde los ancianos y le dice, fui a las 3 de la madrugada, tenía una visita y no tenía para darle pan, y este hombre me dijo que no lo molestara, versículo 7, dice, ya cerré la puerta, mis niños están conmigo en cama y no puedo y no me ayudó. Eso traería una sanción del Sanedrín. ¿Ve? Aunque él se pudo justificar con todas estas cosas, la aplicación de Jesús a la pregunta que él mismo hace, él la contesta
diciendo, no para enseñar sobre la amistad. Esto no es para enseñar acerca del compañerismo, sino que Jesús está usando esta historia para afirmar su enseñanza sobre la oración. ¿Qué le dijeron a Jesús en Lucas 11:1? Enséñanos a orar. Así que esta primera historia de dos amigos es para aplicarlo a la oración. Y en esta historia hay una petición, unos panes, 3 panes. En esta historia hay una búsqueda. Cuando el hombre recibe la visita, él se levanta y va a buscar al amigo para conseguir los panes. Pero también en esta historia está que él llama. Él llama, él toca la puerta. Así que esta historia es para afirmar la enseñanza acerca de la oración. Y es precisamente que Jesús va a hacer esa aplicación. ¿Quién se molestaría? ¿Acaso el amigo se molestaría con el amigo? Pues la verdad es que no se molestaría. No le molestó. Si una persona toca a las 3 de la mañana para pedirle un favor, usted no se molesta. Antes usted se levanta como asustado. ¿Y qué pasará? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No le molesta. Esta historia va a afirmar la enseñanza sobre la oración. ¿Cuál enseñanza? La que dice el versículo 9, que el que pida, se le da. El que busca, hallará. Y al que llama, se le abrirá. Así que si usted nota esta historia, la historia de Jesús, toca y afirma que al Señor no le molesta. ¿Ve? O sea, a Jesús no le molesta, a Dios no le molesta que usted venga a Él. Ay, qué pena pedirle. Ay, qué pena buscarle. Ay, qué pena llamarle. Este hombre de la historia estaba necesitado y pidió. Este hombre, como estaba necesitado, buscó. Y este hombre, como estaba necesitado, llamó a la puerta, tocó. Y no fue molesto lo que hizo. Para el otro fue un agrado poder servirle. Me pidió y le di. Me buscó y me encontró. Me llamó y le abrí. Es Jesús diciéndonos, me piden, yo les doy. Me buscan y conmigo hallan. Me llaman y yo les abro. Jesús dice en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará. Jesús dice, se levantará, no solo por ser su amigo, sino por la hora. Y la hora de la madrugada está señalando la necesidad que tiene este hombre.
por su importunidad. Dios habla hoy, dice, lo hará por su impertinencia. La Biblia de las Américas lo hará por su importunidad. La Nueva Versión Internacional, la traducción dice, lo hará por su impertinencia otra vez. Y la Nueva Traducción Viviente dice, lo hará debido a su audaz insistencia. Piense un momento cómo cuando este hombre recibe un amigo que viene en la noche y él lo tiene, él se levanta y va a pedir y a buscar y a tocar donde un amigo. Es decir, él notó la necesidad que tenía de alguien que le ayudara. Y este hombre hizo algo que normalmente uno no haría. Levantarse a las 3 de la mañana para tocar a la puerta es algo que tal vez uno no haría. Pero el de esta historia lo hizo en contra de su razonamiento. Fue intrépido, pero la importunidad de este hombre revela la confianza que tenía en su amigo. Ve que pedir, buscar y llamar es la evidencia de la confianza que nosotros tenemos en Jesús. El hecho que este hombre de la historia lo haya hecho, aunque él pudo haber razonado, pero ¿cómo voy a ir? Mas sin embargo, la confianza que tenía en su amigo lo movió. Eso es lo que ha de mover a quienes están orando al Señor. Es la confianza. A veces tenemos razonamientos para no hacerlo, pero la evidencia que usted confía en Jesús es que le pide, es que le busca y es que le llama. Así que la aplicación de Jesús en Lucas 11:8, en la historia de los dos amigos, se relaciona con la enseñanza de que a Jesús no le molesta que le pide, que le busque y que le llame, pero también es la evidencia de que usted está confiando en Jesús. Y lo que vemos también en el texto es que cuando en esta historia este hombre recibió la visita de un amigo y no tenía que ponerle a la mesa, corrió donde el otro amigo para conseguir el pan para traerle a la persona que le ha visitado. Y aquí nosotros encontramos que lo hizo porque confiaba en su amigo. Ve la importancia de que cuando un discípulo pide, busca y llama, es la evidencia que espera. No fue donde otro amigo, fue donde precisamente el amigo en el que él confiaba. ¿Sabe una cosa? Si alguien le llega a las 3 de la mañana, usted le hace el favor y usted se agrada haciéndole el favor. Jesús se agrada cuando usted le pide. Jesús se agrada cuando usted le busca y Jesús se agrada cuando usted lo llama. Recuerde siempre eso, que a Él no le molesta, que le agrada que sus hijos, que sus discípulos dependan de Él. Usted y yo debemos de saber que no hay importunidad en Jesús. Así como no fue para el amigo la importunidad de la hora que llegó a medianoche,
Jesús, escuche, como el amigo de la historia, Él no va a justificarse para no ayudarle cuando usted le pide, cuando usted le busca y cuando usted le llama. Para usted Jesús no es inoportuno. No es que Él está haciendo otras cosas y que después te atenderá. Jesús en esta primera historia afirma que el que le pide le da, que el que le busca le halla y el que llama se le abrirá. La primera historia, Jesús afirma su enseñanza a través de este amigo. Jesús nos presenta una segunda historia, una parábola. Y lo hace también en forma de pregunta. Y le hace una aplicación como la primera historia. Note el versículo 11, empieza la pregunta. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Sigue la pregunta. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ahora, ahí termina la pregunta y Jesús hace la aplicación. 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esta segunda historia es ¿para qué? Es para afirmar la enseñanza. ¿De qué está hablando Jesús? Según el texto está hablando acerca de la oración. Entonces Jesús da la historia, versículo 11 al 12, y Jesús mismo le hace una aplicación. Y esta es la historia de un padre y de un hijo. Note la pregunta, ¿qué padre? O sea, ¿quién de vosotros siendo padre, siendo papá, tiene un hijo y el hijo viene a él y le pide pan y le pide pescado y le pide huevo? ¿Qué padre engañaría a su hijo con algo que le haría daño? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros siendo padre engañaría a su hijo? ¿Qué respondemos? Si su niña le pide a usted pan, le pide pescado, le pide huevo, ¿usted engañaría a su hijo? La respuesta es ninguno de nosotros. Jesús nos está dejando responder es ninguno de nosotros lo haríamos. En esta historia, la segunda historia, ¿para qué? Para afirmar Jesús su enseñanza sobre la oración. Que usted ora conforme al 2:4 de Lucas 11 y que precisamente esa oración es ciertísima porque el verso 9 dice y el verso 10 dice: y yo os digo pedid, y yo os digo buscad, y yo os digo llamad. Y el versículo 10 dice lo mismo: y yo os digo que les daré, y yo mismo os digo que les daré para que lo hallen, y yo mismo les abriré. Esta historia es la historia de un hijo que pide a su padre. Recuerda en la sencillez de Lucas 11:2
cuando Jesús enseña a orar, dice Padre nuestro. Así que la historia gira a que ese padre le dará a su hijo porque es su hijo y no lo engaña. No lo engaña dándole una respuesta para hacerle mal. Si le pide, lo engañaría dándole una piedra. Lo engañaría dándole, como dice el texto, una serpiente. Lo engañaría dándole un escorpión. Jesús en el versículo 13, él mismo contesta dando una aplicación, y esa aplicación no es para enseñar sobre relaciones familiares, sino para afirmar su enseñanza sobre la oración. Si alguien enseña este texto para qué es lo que deben de dar de regalo el día de Navidad, pues realmente se está usando fuera de contexto. Es para afirmar su enseñanza sobre la oración, de que lo que él dice en el 11 de Lucas, versos 2 al 4, que es pedir, buscar y llamar, y que en el 9 y en el 10 es la perfecta voluntad de Dios, que al hacerlo Él te va a responder. Porque este hombre preguntó, enséñanos a orar. Así que esta segunda historia es la historia de un padre que responde al hijo cuando el hijo le pide. Entonces es para aplicarlo a la oración. Jesús hace una comparación en el verso 3. Si los hombres, en este caso los padres, siendo malos, es una manera de decirnos a nosotros que siendo pecadores saben darle a sus hijos sin engañarle. Ahora Dios, que según Lucas 11:2 es un Padre santo, que es un Padre bueno. Ahora Dios, que no es malo, que es bueno, que es perfectamente bueno, absolutamente bueno. En la oración Jesús dijo en Lucas 11:2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él sabe darnos, y aquí está la clave de la historia, sabe darnos buenas cosas. Nuestro Padre, nuestro Dios sabe darnos buenas cosas. Dios nos da buenas cosas, pero hablamos de dar lo mejor. Si usted le pide, Él le da, y es lo mejor. Si usted busca y usted halla, es lo mejor. Si usted llama y Él le abre, es lo mejor. Entonces usted ya sabe que cuando le pide al Padre, Él le va a dar lo mejor. Cuando usted le pide, hágase tu voluntad, Él te va a dar lo mejor. Cuando Él te dice, dame el pan nuestro, cuando usted le dice, dame el pan nuestro, Él te va a dar lo mejor. Cuando usted le dice, perdona nuestros pecados, Él te va a dar lo mejor. Cuando usted le dice, ayúdame a perdonar a otros, Él te va a dar lo mejor. Cuando Él te dice, líbrame de la tentación, Él te va a dar lo mejor. Y cuando dice, líbranos del mal, Él te va a dar lo mejor. Se lo dará porque lo que nuestro Dios da es lo mejor que puede dar. Si usted
le pide, le da lo mejor. Si busca, le da lo mejor. Y si llama, le da lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Que Él va a hacer su voluntad. Verso 2. ¿Qué es lo mejor? Que Él va a darle la provisión del día. ¿Qué es lo mejor? Que Él va a perdonar tus pecados. ¿Qué es lo mejor? Que Él te va a dar la capacitación para amar a otros y perdonarlos. ¿Qué es lo mejor? Que Él te va a librar de los deseos pecaminosos para que no caigas en ellos. ¿Y qué es lo mejor? Que Él te va a librar de el maligno. Usted pide, se le da lo mejor. Usted busca, encuentra lo mejor. Usted llama, se le abrirá a lo mejor. Note que en la aplicación Jesús dice, versículo 13, siendo malos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Aquí en Lucas 11:13, lo mejor es el Espíritu Santo. Es decir, cuando usted pide, lo mejor que le puede pasar es la acción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a ayudar en hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados, ayúdanos a perdonar a otros, líbranos de las tentaciones y líbranos del mal. El Espíritu Santo te va a ayudar. Te va a ayudar otra vez. Y ahí está la oración del Padre nuestro. Quiero que usted mire finalmente la hermosura de esta historia. Es que el Señor siempre da lo mejor. Por eso podemos venir a pedirle, a buscarlo y a tocarle, porque Él va a darnos lo mejor. Vamos a encontrar lo mejor y Él nos asistirá con lo mejor. Dije hace 8 días en la tercera entrega que iba a explicar un punto que es bien importante. Y vamos a Lucas 11. Lucas 11. En Lucas 11, en el versículo 2 al 4, y con esto estoy terminando. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús dice en el 1:2, y cuando oréis, hay que sacar tiempo para tomar sabias decisiones. Y estamos hablando, venga tu reino. Y cuando dedicamos tiempo para buscar sabias decisiones y hacer su voluntad como Él le agrada, estoy viviendo, haciendo su voluntad. Cuando oréis, cuando saquemos tiempo para, como dice el versículo 3, el pan nuestro de cada día,
dándonoslo hoy. Es como nosotros traemos nuestras cargas y nuestras necesidades y descansamos en sus manos y hacemos a un lado la ansiedad y el afán como una obra que hace el Espíritu Santo y descansamos en Él. ¿Cuándo oréis? Cuando sacamos tiempo para examinar mi relación con el Señor, obtengo el perdón y la limpieza y me encuentro en paz con Dios. Cuando he orado, Jesús dice en 11:2, ¿y cuándo oréis? Cuando he orado y me he examinado cómo está mi relación con otros, le perdono a la persona y renuncio a todo tipo de venganza. Cuando saco un tiempo para orar, me examino cuáles son mis pecados y he clamado a Dios y soy fortalecido para rechazar las insinuaciones del pecado. Por lo tanto, Él me da una fortaleza para que yo obedezca. ¿Cuándo oréis? Cuando saco un tiempo para orar al Señor. Versículo 4, que es lo que voy a explicar ya finalmente. Es: mas líbranos del mal. ¿Cómo sabe usted que está siendo atacado por el maligno? Escuche y escríbalo. 1. Cuando usted está lleno de culpas por el pecado y usted trae su pasado o lo que hizo y lo desploma, eso es un ataque del maligno. Líbranos del maligno. Pero líbranos del maligno tiene que ver cuando nosotros quedamos llenos de miedo, de susto, de pavor. Y ese es un momento, es un ataque del maligno. Líbranos del maligno. Pero sabe también cómo Jesús al orar nos libra del maligno. Cuando estamos esclavos continuamente a un solo pecado. Líbranos. Invoque a Jesús para que lo libre del maligno. Orar es así, como dice el texto. Y lo que te voy a decir, hermano, dile al Espíritu Santo, lo voy a recibir porque está en tu palabra. Orar no es predicar. Orar no es insultar a otros. Orar no es presentar mi perfil. Orar no es para enseñarle a Jesús nada. Orar no es para presentarle mis pensamientos bonitos a Jesús. Y no se ora para ser admirado por las personas. Le voy a mostrar por el texto algo que de verdad muy pocas veces nosotros lo notamos. Como Lucas 11 tiene un texto paralelo, y ese texto paralelo está en Mateo, en el capítulo 6. Y se lo voy a leer para que vea que estamos en lo mismo y no estoy siendo arbitrario. En Mateo 6, 9, está hablando Jesús y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos en lo mismo.
de Lucas 11, 2 al 4. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Texto paralelo. Lo que vas a oír en este momento para cerrar la enseñanza y la serie es algo que debemos de darle gracias a Jesús por decirnos eso. Cuando tú y yo vamos a orar, la oración que hacemos debe ser a puerta cerrada. ¿Sí oyó eso? No es la oración que hacemos en público y que tiene validez, sino que Jesús dice que cuando vamos a orar, Mateo 6, mas tú, le dice a los discípulos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Usted está diciendo, no, mentiras, yo no creo eso. Bueno, cálmese un poquito, pero le voy a decir que Jesús enseñó a orar en privado. Podemos hacer largas oraciones en público y no orar en privado. Jesús lo que está diciendo es, el mayor tiempo de su vida, órelo en privado a puerta cerrada. Y vea que sí, porque ¿cómo usted se va a poner a orar en público diciéndole, estoy otra vez devolviéndome a Lucas 11, 2, aunque puedo usar Mateo 6, pero en Lucas 11, alguien que le está oyendo a usted su oración? Y usted está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, es que yo estoy en esto y en esto. Y la otra persona está escuchando, su esposo, sus hijos. Eso tiene que ser en privado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En privado. Usted dirá, no, pero yo puedo hacerlo en público. Sí, esa partecita sí la puedo hacer en público. Pero te voy a contar algo. La prueba que eso no lo hacemos ni en privado. Porque aún en público, cuando vamos a comer, o a disfrutar un alimento, no le decimos al Señor, gracias por este alimento. ¿Ve? Eso en privado. Imagínese usted orando por una necesidad que usted tiene y alguien escucha esa necesidad y puede abusar de esa necesidad que usted tiene, porque no solamente es pan, es otras necesidades, otras cargas, y eso es algo muy íntimo con el Señor. ¿Y qué tal? Perdona nuestros pecados. Eso usted a solas con Dios. Usted no tiene que confesar los pecados a los hombres, ni que los hombres escuchen sus pecados. ¿Y qué tal de pedir que me ayude a no ser vengativo con fulano, con sultano y con perano? Si ve que eso es en privado. Es que Jesús es sabio en Mateo 6 cuando dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto. ¿Y qué tal si usted ora? Ay, Señor, es que yo tengo un deseo pecaminoso, que es, hágalo en público, para que vea que lo que está haciendo es incorrecto y los problemas que le va a venir por no obedecer al texto de Mateo 6, versículo, mas tú cuando ores 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta. La oración en privado es más fundamental que la oración en público. Porque usted está solas con Dios y le puede decir cosas que nadie puede oír. ¿Y qué tal? Líbranos del mal, del maligno. ¡Qué sabiduría la de Jesús! Hermano y hermana, que en esta serie no solamente nosotros ya sabemos qué pedir, qué buscar y a quién llamar y para qué llamar. Y que en esta serie no solamente aprendimos lo que acabo de decirte, sino que en esta serie, por el texto de Lucas 11, versículo 1 al 13, ahora
usted, escuche esto, ahora usted tiene la confianza que Él no se molesta y a Él le gusta que usted dependa de Él y que Él siempre cuando usted ora le da lo mejor. Pero sobre todo, escuche, a partir de hoy empiece a orar como Jesús enseñó a orar, pero hágalo en privado. No me responda. ¿Cuánto tiempo pasa usted en privado orándole al Señor? Me temo que ora más en público que en privado. Sea el Señor ayudándonos para que este texto de Lucas 11, 1 al 13 no sea mero conocimiento, sino que sea la obediencia a lo que Jesús ha enseñado. Jesús dijo, y yo os digo, orad así. Hermano, ora, pero a partir de hoy vas a empezar a orar también, porque puedes orar en público, pero sobre todo ora en privado. Bendiciones siempre.
que queremos darte